Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Tenemos en esta ocasión el gusto de recibir a dos queridos amigos. Segundo, ya lo conocen ustedes, Álvaro Gallegos, con quien es un militante socialista allá en Chile, con quien hemos discutido temas especializados de lo que es su área. Él fue superintendente de las AFPs, de las agencias de fondos de pensiones, y hemos discutido ya varias veces sobre los intentos de privatizar el seguro social aquí en el Ecuador. Y recibimos ahora a Manuel Riesco, un destacado militante comunista. En cambio, es muy importante el hecho de que estén aquí dos representantes de tradiciones tan señeras a lo largo de toda la historia, sobre todo el siglo XX en Chile, pero también en América Latina, como son las corrientes socialista y comunista. Así es que bienvenidos a los dos y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Así, démosle la palabra primero a Manuel para que se estrene. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Álvaro, por esta invitación. Realmente me siento entre amigos Así es. y es un placer realmente poder intercambiar opiniones sobre los temas que nos han apasionado toda la vida y que tienen, además de los estudios que hemos hecho, eh, el tamiz y también la pátina de, para nosotros, de haber vivido, en mi caso, 3 revoluciones, y en el caso de Álvaro también, hechas y derechas, 3 irrupciones masivas, maravillosas de nuestro pueblo en el espacio político. Entre ellas, la Revolución Chilena, encabezada, bueno, por nuestros partidos, principalmente comunista y socialista, pero también por otros partidos, y, por cierto, por el presidente mártir Salvador Allende. Y que además, en su estrategia política, en un periodo de gran discusión, ¿no es cierto?, respecto de las vías revolucionarias, eh, tuvo la gran, digámoslo así, lucidez de reconocer el hecho de que en el caso chileno, las irrupciones populares, digamos, usualmente han sido conducidas, de paso, nuestro pueblo ha irrumpido una vez cada década, en promedio, en el espacio político masivamente, en un siglo. Bueno, pero generalmente han sido conducidas por coaliciones de partidos o por partidos que, eh, que por otra parte han participado en el sistema democrático chileno, que tiene la característica de que ha presentado una gran flexibilidad y ha podido procesar de estas irrupciones cada década, ha podido procesarlas por dentro del sistema político durante un siglo, con 2 excepciones notorias en este siglo, ¿no es cierto?, en que ha sido el ejército, en definitiva, el que ha irrumpido una vez A con ver, una para nuestra denuncia. audiencia, Manuel, por favor, puntualízanos con fechas y un poquito de contexto, resúmenos, ¿cuáles han sido esas tres grandes irrupciones del pueblo chileno en la vida política de Chile y cuáles han sido estos dos fracasos del sistema democrático chileno para poder procesarlo de manera cívica? Bueno, las 3 grandes irrupciones, digamos, te repito que hay una irrupción a cada década en promedio en el último siglo, empezando por una que hubo hace exactamente un siglo, en 1925. Pero, pero bueno, digamos que la principal es la que empezó el ciclo político, ¿no es cierto?, lentamente a ascender desde, yo diría, mediados, ¿no es cierto, Álvaro?, de los años 50, Ujú. con estallidos periódicos, digamos, el 57, por ejemplo, hubo uno muy importante, Sí. y después una elección en la cual casi gana Allende el año 58, y después, digamos, una alza, una reforma del sistema político que lo hizo más democrático, porque eliminó un sistema que permitía a los latifundistas llevar a sus campesinos como borregos a votar, ¿no es cierto? Entonces se democratizó
a raíz de esas irrupciones de los 50 el sistema político y permitió que en los años Para nuestra 60. audiencia, Manuel, esta cuasi victoria de Allende en los años 50, antes de la reforma democrática de las elecciones, permitió a Allende tener mayor votación que la que tuvo en porcentaje, ¿no? Que la que tuvo en 1970, ¿no? Claro, muy parecida, como un tercio de la votación más o menos final. Y, y bueno, pero como te decía que el primer gran ciclo de participación política, ¿no es cierto? Que estos ciclos nunca son lineales, sino que son con avances, retrocesos, en fin. Pero yo te diría que empezó por ahí y culminó, por supuesto, en 1970 con derechamente la Revolución Chilena, que como decía Albert Soubul, el gran historiador de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Como todas las grandes revoluciones, fue aquella en que el campesinado masivamente despertó de su siesta secular y se unió a la lucha, ¿no es cierto?, del pueblo trabajador de las ciudades. Entonces, efectivamente, el campesinado se tomó, como dice acá, todos los fondos de Chile, todas las haciendas, en todo Chile, y permitió que en un año el gobierno del presidente Salvador Allende, con una ley hecha durante el gobierno del presidente Eduardo Frei, que lo precedió, con una ley expropiara todos los fondos de Chile. Un cambio fantástico, digamos, enorme, aparte de que nacionalizó el cobre. Y bueno, aparte de otras cosas que hizo, en fin, pero fue realmente un periodo de una actividad extraordinaria. Y con Álvaro nos tocó, digamos, yo soy mucho más viejo que él, sí, él siempre lo dice. Pero de todas maneras, yo estaba en la universidad, él era secundario. Y los dos participamos en el movimiento estudiantil de esa época. Entonces, una cosa muy cercana. Bueno, y después nos tocó la derrota, ¿no es cierto? Nuestro Waterloo, el 11 de septiembre de 1973, que fue lo que forjó a nuestra generación, digamos, de militantes, porque uno se forja no cuando le va bien, pues, sino que cuando le va mal. Digamos, es ahí donde se templan los partidos, las dirigencias, en fin. Y bueno, nos tocó todo el periodo de resistencia contra la dictadura, que fue muy interesante, porque fíjate que por primera vez, digamos, eh, los partidos comunistas y socialistas y otros partidos desarrollaron una capacidad militar que les permitió, entre otras cosas, digamos, hacer la internación de armas más grande que ha habido nunca en América Latina, ¿no es cierto? Por mar, con barcos, con esto, con el otro, más de 5.000, digamos, armas, en que les pasó, por decirlo así, por la cola del pavo a la dictadura, en plena dictadura, y a la vez de atentar contra el dictador. Aparte de muchas otras acciones, ¿no es cierto?, que se desarrollan, miles de otras acciones que se desarrollaron a lo largo de todo Chile, y al mismo tiempo con una lucha política y la conformación de una alianza que es la que se mantiene hasta hoy, política, de todos quienes se opusieron a la dictadura. Y por lo tanto esa alianza es una alianza política que tiene una gran solidez, porque se forjó en los daños duros, pues. Pero te Y hago me una refiero a... nota al pie de página, Manuel, porque al principio, dentro de la concertación, que fue la gran alianza del centro hacia la izquierda en contra contra de Pinochet, estuvo el Partido Comunista y el MIR estuvieron aparte, ¿no? No, no, siempre estuvieron, digamos, bueno, el Partido Comunista junto al Partido Socialista fueron por decirlo así, el espinazo de la resistencia a la dictadura. Ya, Y, yo digo, y cuando ya bueno, se retornó y sí, ya se retornó al régimen constitucional, quedó excluido, dentro de la concertación, efectivamente, quedó excluido el Partido Comunista. efectivamente, digamos, fue excluido el Partido Comunista en el retorno a la democracia, pero, como te dijera, eso no quita que es la alianza que se forjó por debajo en todas partes, ¿no es cierto? Que es una alianza de lealtades muy importante, pues.
eso permaneció siempre intacto. Y, y la verdad de las cosas es que, por ejemplo, los presidentes y presidentas eh, democráticos progresistas, por decirlo así, fueron elegidos todos con el apoyo de los comunistas. Yo voté, por ejemplo, por todos los candidatos a presidente con una o dos excepciones que ya estaban asegurados, digamos, que no había para qué preocuparse. Pero el resto, eh, siempre los comunistas votaron por las candidaturas de la concertación, que era la otra parte del frente anti-Pinochet. Y bueno, y claro, el segundo gran irrupción del pueblo fue en los años 80, la resistencia. Porque la resistencia fue clandestina y a la defensiva en los años 70, pero a partir de 1983 entró el pueblo masivamente peleando contra la dictadura de una forma fantástica que no te puedes imaginar cómo era. Y mira, por decirte una cosa, el 84, en uno de los paros de esto, de las protestas nacionales, como se llamaron, el país entero estuvo detenido en que no se podía viajar entre Santiago y Valparaíso, a pesar de que había 15.000 militares en la calle, en las ciudades, enfrentando a balazo limpio al pueblo. Bueno, pero eh, imagínate que estaba el camino entre Valparaíso y Santiago lleno de barricadas, cada 1 kilómetro una barricada. Entonces llegaban los carabineros, qué sé yo, echaban abajo la barricada, se iban y la armaba el pueblo de nuevo. Y así era imposible viajar. En Santiago era imposible viajar entre el centro y cualquiera de los barrios de la periferia porque pasaba lo mismo. Pero te digo, frente a la casa de Álvaro, frente a la casa mía, pasaba lo mismo. Y con una comisaría, en el caso de mi casa, a 3 cuadras. Y es la misma cosa. Y bueno, y las protestas, y con una gran unidad el espectro político, hay que decirlo. Bueno, y ese fue el segundo gran irrupción popular, ¿no es cierto? Bueno, y después vino un largo periodo de, por decirlo de alguna manera, de descanso del pueblo, porque había conseguido el objetivo principal, ¿no es cierto?, que era sacar la dictadura, y porque, por supuesto, los gobiernos que vinieron después tenían presencia del Partido Socialista, de la democracia cristiana, en fin, y que hacían, y que hicieron muchas cosas favorables al pueblo. Ahora, lamentablemente esos gobiernos, y Álvaro podrá estar de acuerdo conmigo, yo creo, absolutamente, no hicieron las reformas necesarias, como se llama, digamos, en la literatura y en la política en Chile, ¿no es cierto? Por un presidente que de hace un siglo, que dijo que no había excepciones en la historia a la ley que lleva a los pueblos al hecatombe cuando postergan las reformas necesarias. Y eso fue hace un siglo. Y bueno, el asunto es que los gobiernos no Recuérdanos quién hicieron fue las el que, reformas en qué año necesarias, que que lo era dijo, básicamente terminar. el nombre del presidente y quién lo dijo, en qué año lo dijo. Claro, el presidente se llamaba Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacá. Liberal, Bueno, ¿no? Por si y acaso, liberal fue él, ¿no? En era, 1925. él era liberal, Para era nuestra liberal. audiencia es en paralelo, es justamente esta rebelión popular a la que hace referencia Manuel, que fue paralela a nuestra Revolución Juliana de 1925, ¿no? Mira, del 25 ustedes también. Sí, sí. Mira, 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 no sabía, fíjate, qué bien. Mm. Bueno, y como te decía, así llegamos al 18 de octubre del 2019, Que en el también cual tiene de un manera, paralelo con el Ecuador, Manuel, porque también en octubre del 2019 en los pueblos de Ecuador y de Colombia también se rebelaron, ¿no? Contra el por, neoliberalismo. su- por supuesto, claro. Bueno, y el asunto es que, digamos, por primera vez en un siglo, fíjate, hemos llegado a la conclusión de que esta irrupción masiva del pueblo en política, que se mantiene hasta el día de hoy, con, por supuesto, flujo y reflujo, como siempre ocurre, pero acaba de manifestarse de nuevo hace 2 semanas en una votación primaria, bueno, pero por primera vez no ha contado con lo que la literatura clásica llamaba el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador, ¿te acuerdas? Y
Y eso nunca ha sido un partido, sino que en Chile siempre fueron coaliciones. Por ejemplo, el Partido Revolucionario del Pueblo de los Trabajadores fue la Unidad Popular y su gran líder, el presidente Allende. Y después, durante la dictadura, el partido que condujo, ¿no es cierto?, toda la resistencia fue un amplio espectro que incluía hasta la democracia cristiana, todo el espectro anti-Pinochet. Bueno, pero digamos, ¿cuál fue el problema? El problema es que todo ese partido, ¿no es cierto?, tan fantástico, que derrocó la dictadura, por decirlo de alguna manera, naturalmente montado sobre la ola popular, ¿no es cierto? Pero ese partido participó, todos los partidos, los comunistas, los socialistas, todos participaron en los gobiernos, digamos, de la democracia. Y claro, el problema es que como esos gobiernos postergaron las reformas necesarias, ¿no es cierto? Eh, no enfrentaron a los poderosos para impedir que abusaran del pueblo, ¿no es cierto? Esa es la base de la legitimidad del príncipe. Bueno, entonces transformaron también en parte del problema. Y bueno, el punto en que estamos ahora, y yo creo que es muy interesante porque es que hay una situación de esa naturaleza y una nueva irrupción del pueblo, esta vez votando y no gritando, como dijo un analista, eh, ha abierto un cauce, yo creo, depositando su confianza en una persona. No en un partido para nada, sino que ni en una coalición, sino que en una persona. Vamos a ver qué pasa. Los dos con Álvaro estamos en todo caso muy contentos y peleando por apoyar esto que gane esta persona, ¿no es cierto? Que es una mujer y que su nombre es Janet Jara Román. Buenísimo. Oye, yo creo que hay muchas lecciones que debemos aprender, América Latina en su conjunto, pero sobre todo esto, Álvaro, de la posibilidad de converger, ¿no? Sí, Con divergencias, sí, con disidencias, con broncas de todo tipo. Pero para nuestra audiencia, esta sesión la sugirió el propio Álvaro. Álvaro es del Partido Socialista y Manuel es del Partido Comunista. Y a diferencia de lo que pasa acá, en que nos estuviéramos jalando los pelos y estuviéramos puyándonos con una cantidad pasaríamos el resto de la conversación puyándonos y echándonos la culpa de todos los problemas habidos y por haber. Acá, en cambio, lo que se ve es esa celebración, ¿no? De poder festejar la unidad, de poder festejar la diversidad, de poder festejar el que desde tradiciones diferentes puedan puntualmente, ¿no es cierto?, hacer la diferencia en la historia. Este triunfo de Janet Jara, que es un primer peldaño en realidad, no contemos todavía victoria, pero se convierte en un triunfo enorme precisamente porque viene de tantas derrotas y viene de una estigmatización de todo lo que es sensibilidad social, izquierda y peor aún, el caso de que ahora estamos hablando de una compañera que es militante del Partido Comunista. Desde tu tradición, desde tu así es. formación, desde tu participación en los gobiernos de la concertación. ¿Cómo ves tú este proceso de convergencia? ¿Cómo ves tú el hecho de que sectores más críticos, sectores más comprometidos con la concertación estén ahora participando en una esperanza diferente, ¿no? Sí, mira, yo creo que esto es una convergencia de largo plazo, porque en la historia nuestra, de Chile, la alianza entre el Partido Socialista y el Partido Comunista es de larga data. Eh, en los años 30, a propósito del surgimiento de los fascismos en Europa, aparecieron los famosos frentes populares. Y en Chile también hubo Frente Popular, donde participaba el Partido Socialista, el Partido Comunista y un partido que acá se llama Partido Radical, que es un partido que podríamos llamar de centro. Y con esa alianza de Frente Popular es que en Chile se derrotó a la derecha que tenía tintes fascistas Para en la nuestra época. audiencia, le pongo un paralelo, Álvaro, discúlpame. Justamente el Sí, no, Partido claro. Radical sería el ala alfarista del Partido Liberal, ¿no? Más o menos eso es para que ubiquemos. Dentro del Partido Liberal hubieron dos No, grandes no. alas aquí en el Ecuador, Ah, digo. Y entonces aquí don Eloy ya, ok, era perdón. el ala alfarista.
Y el Partido Radical justamente es quien pone el primer presidente, que fue un ministro de Arturo Alessandri, que fue Pedro Aguirre Cerda. Y paradójicamente, Mm. uno de los ministros de Pedro Aguirre Cerda, tú lo mencionaste en alguna conversación previa, fue el ministro de Salud, Salvador Allende. Así es, así es. Y tal vez para definir mejor esta figura del Partido Radical en el caso chileno, el Partido Radical fue siempre el partido no clerical, que cuando en el siglo XIX teníamos dos partidos, uno conservador y otro liberal, empezó la semilla de un partido no clerical que postulaba la separación de la Iglesia y del Estado. Y es de ahí, de esa fuente, aparece entonces el Partido Radical, que era un partido, por así decirlo, mesocrático, ¿ah? Que aludía y convocaba a las clases medias. Y entonces, a fines de los años 30, se convoca ese Frente de Acción Popular o Frente Popular y se derrota a la derecha y se abre un espacio de 3 gobiernos consecutivos del centro y la izquierda, con una pequeña, no una pequeña, con una interrupción que al tercer gobierno, claro, Manuel ahí está corrigiendo, y en el tercero de esos gobiernos que ocurre ya, se instala ya cuando la Segunda Guerra ha terminado y por lo tanto se impone como primera potencia Estados Unidos, y claro, tira la línea hacia toda Latinoamérica, y entonces a ese gobierno se lo presiona para que se desligue del Partido Comunista, que era parte de la coalición. Tanto así que se dicta una ley que se llamó, fíjate el nombre, se llamó de defensa de la democracia, para proscribir al Partido Comunista. Y por lo tanto, entonces eso ya termina. Muchos militantes comunistas tuvieron entonces que entrar a la clandestinidad. Tal vez el más conocido es Pablo Neruda, que tuvo que salir al exilio por un paso cordillerano de manera clandestina. Bueno, y posteriormente vino un gobierno restaurador de derecha, de un ex general, y ahí el Partido Socialista, que tenía esta tradición de una alianza con el Partido Comunista, tuvo una discusión interna muy grande, a tanto que se dividió entre aquellos socialistas que apoyaban esa ley de defensa de la democracia y los otros que decían no, esto no corresponde. Y los que estuvieron en el lado correcto, en los que dijeron no podemos proscribir al Partido Comunista o tenemos que luchar contra esta ley que se le llamó la ley maldita, bueno, adivina quién estaba. Estaba Salvador Allende. Y el Partido Socialista se dividió con 2 liderazgos, y en uno de ellos estaba Salvador Allende con otro gran socialista que se llamaba Raúl Ampuero. Y luego se derogó esa ley de defensa de la democracia, y para el año 58, entonces nuevamente, si tú me corriges, Manuel, si tengo alguna imprecisión, nuevamente la izquierda se unió bajo el liderazgo de Salvador Allende en su segunda campaña presidencial, y como recién decían ustedes, estuvo a punto de triunfar sobre el candidato a la derecha, que era un señor Jorge Alessandri, hijo de aquel Alessandri Palma que mencionaba Manuel. Pero muchísimo más a la derecha que su padre, ¿no? Pero era un hombre muy correcto. Sí, no es que él no era un fanático de la derecha, Jorge Alessandri, digámoslo así, hay que ser justo con él. Era un hombre conservador y de derecha, pero tenía sin duda convicciones democráticas, pero claro, en esa coyuntura internacional de dominio absoluto de los Estados Unidos, en el patio trasero. Pero tuvo, por ejemplo, para darte una idea de por qué no decimos con Manuel que era muy de derecha este señor Jorge Alessandri. En esa época la OEA ya había habido una revolución cubana, estaba instalada el gobierno revolucionario, y en la OEA se decidió, por la presión norteamericana, expulsar a Cuba de la OEA.
y Chile se abstuvo. Rompió relaciones con Cuba, pero se abstuvo en la votación que pretendía expulsar a Cuba. Bueno, cosa que finalmente igual prosperó, porque claro, todos los demás países latinoamericanos obedecían al patrón, pero el gobierno de Jorge Alessandri tuvo esa prestancia, tuvo esa dignidad de no seguir el amén al poderoso del norte. Bueno, y la alianza PS-PC se mantuvo, y luego en el año 64, la nueva elección, nuevamente a punto de ganar, tanto así que un candidato a la derecha fue bajado ante la expectativa que tenía la propia derecha, que si se mantenía una elección a tres bandas, uno el candidato a la derecha, otro el candidato cristiano Eduardo Frei, y el otro candidato Salvador Allende en esa condición de tres candidatos ganaba, se imponía. Te interrumpo por una aclaración para nuestra audiencia, sobre todo los más jóvenes. La primera aclaración es que en Chile no había segunda vuelta. Entonces ganaba la primera. En esa época no. Ganaba la primera minoría con aprobación de la legislatura. La segunda es que, a pesar de, bueno, en la composición de este gran frente amplio, en primer lugar, dentro del Partido Socialista habían corrientes marxistas y no marxistas. El Partido Comunista era un partido comunista, marxista y leninista, ¿no? Y el Partido Radical era un partido anticlerical, pero también incluía, iba sumando a otros partidos que venían del mundo católico, ¿no? Inclusive en las primeras experiencias estuvo hasta la Falange, con ese nombre, es decir, a pesar de que venía de esta tradición que venía de Europa, de un frente popular antifascista, antifalangista, el partido que era la democracia cristiana, o el origen de la democracia cristiana en Chile, también participó en estas experiencias amplias. Entonces, no había esta divisoria de agua, no estaba en la cuestión con la iglesia, sino que tenía que ver con la movilización popular, ¿no? Solamente esos elementos que me parece que valdría la pena tomarlo en cuenta con respecto aquí en el Ecuador. Sí, correcto, ¿no? Muy buena precisión, y efectivamente en esa época no había segundas vueltas, ganaba la primera mayoría, pero se tenía que someter, si es que no alcanzaba el 50 más 1, 50% más 1, tenía que someterse a una decisión en el Congreso Pleno. Bueno, ese era el temor que tenía la derecha en ese momento, y por eso que se baja el candidato radical de derecha, y toda la derecha, los partidos conservadores, el Partido Liberal, todos eso, renuncian a su candidato, y en masa salen a apoyar al candidato cristiano Eduardo Frei Montalva, que tenía además la particularidad o la ventaja, por así decirlo, que era el partido que él representaba la línea de política de Estados Unidos, con ese pacto que se llamaba la Alianza para el Progreso, que permitía ciertas reformas, particularmente la reforma agraria, y que el gobierno entonces anterior, de Alessandri Rodríguez en este caso, hizo una pequeña reforma agraria que se llamó reforma del macetero, por su falta de ambición. Pero luego, cuando llega Frei Montalva, con una gran victoria electoral, hay que decir, sobre el 60%, él lleva adelante, y yo creo que es notable aquello que dentro de todo, dentro de su mirada pro o cercana a los norteamericanos, llevó adelante una gran revolución campesina y una reforma agraria muy profunda, y politizó mucho al pueblo porque impulsó los sindicatos campesinos, impulsó las juntas de vecinos, se empezó a entregarle mucha fuerza y poder a las organizaciones de la sociedad civil, cosa que obviamente a los conservadores les incomoda mucho. Ahora, yo creo que es importante para nuestra audiencia ubicar que cuando hay una movilización social tan importante como la que se dio en Chile, que estaba mencionando Manuel, en los propios Estados Unidos se encargaban de promover reformas para soltar un poco de presión, ¿no? Para soltar un poco de vapor y evitar que sean los comunistas y la izquierda las que capitalicen esa situación. Sí, son las reformas más radicales que se han dado en el mundo, fueron impulsadas, las reformas agrarias más importantes se dieron en Japón, en los países del sudeste asiático, como parte de una estrategia contrainsurgente. Entonces, yo sí creo que es importante marcarlo en ese periodo. Ahora, lo que es notable dentro de la democracia cristiana
es que ellos lo hacían como parte de una convicción interna que tenía que ver con Vaticano II y con lo que sería un proceso Sí, de ayornamiento de la Iglesia Católica, ¿no? así es, y con las tesis de Jacques Maritain y el humanismo cristiano, etcétera. Entonces tú dices muy bien, Pedro, que esto fue tolerado por Estados Unidos para evitar un mal mayor, y es que el pueblo se levantara y se tomara el poder, ya sea por la vía democrática o quizás por alguna otra vía, porque ya se estaba en Chile empezando a tomar muy en cuenta el efecto de la Revolución Cubana. Entonces, particularmente el Partido Socialista, entiendo que no tanto en el Partido Comunista, pero en el Partido Socialista sí hubo tendencias muy fuertes en orden a seguir la línea cubanista o guevarista que se llamaba, en reemplazo de la vía democrática institucional de los votos a través de la democracia que se le llamaba la democracia burguesa en aquella época. Y eso generaba muchas tensiones en la izquierda, por supuesto. Pero Señalemos, Álvaro, que a Salvador Allende, a pesar de su solidaridad permanente con Cuba y con Che de manera muy particular y con la guerrilla, por ejemplo, la guerrilla boliviana, salió él a así es, defender a los guerrilleros refugiados, ¿no? De la guerrilla sí, así boliviana. es. Él siempre estuvo apartado de las posiciones armadas dentro del Partido Socialista, ¿no? Bueno, esa era una de las grandes habilidades que tenía Salvador Allende. Él sabía navegar entre corrientes muy potentes y fuertes, porque él siempre mantuvo su postura pro vía democrática al socialismo, pero al mismo tiempo era capaz de ser presidente de la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, ¿verdad? Que es una organización que podríamos hoy día decir con cierta libertad quizás, pero era pro-cubana. Y como tú bien estabas recordando, Pedro, Allende, digamos, Chile recibió a unos guerrilleros que venían de Bolivia y Allende tuvo la valentía, la prestancia de acompañar a esos guerrilleros que fueron, no sé si deportados es la palabra, pero fueron enviados, Manuel, no sé si tú recuerdas, a un lugar en la Oceanía. Y entonces Allende, temiendo, o sea, sabiendo todo el mundo que podrían atentar contra esas personas, Allende se subió al avión y viajó con los guerrilleros para, de alguna manera, decir, bueno, no pueden agredir, atacar a estos guerrilleros porque voy yo ahí. En esa época él era el presidente del Senado. O sea, Interesante. no era cualquier político en Chile. Bueno, y la relación PS-PC continuó bajo ese gobierno terrorista, ¿no? En una primera etapa con ciertas dificultades, porque ese gobierno había llegado con un triunfo electoral bastante fuerte, muy arrollador, diría yo. Pero viene aquí lo que muy bien apunta Manuel, que si bien ese gobierno hizo esta cosa que le llamó Revolución en Libertad, hizo esta reforma agraria, la sindicación campesina, la organización de los pobladores en las juntas de vecinos, etcétera, no eran suficientes para las demandas que tenía el pueblo. Y entonces, nuevamente, esta unidad socialista comunista, más otros partidos, el propio Partido Radical y otros partidos pequeños, y algunas decisiones de la propia democracia cristiana, conformaron la unidad popular y empezaron a disputar con cierto favoritismo, la elección que Dije se nomás, venía discúlpame en el Álvaro, año tengo yo que 70. apagar la imagen porque a veces fluctúa la señal, pero sigue nomás. Ajá, ok. Bueno, y efectivamente, en esa oportunidad el Partido Comunista apoyó fielmente la decisión que se adoptó en la Unidad Popular de llevar como candidato a Salvador Allende, y por lo tanto el candidato comunista de ese momento, o precandidato comunista, fue bajado, que era nada menos que el propio Pablo Neruda. Y Bueno, bueno, se ganó. recordemos de esto también, yo creo que vale la pena ¿Mm? contar ese detalle, para que vean ustedes cómo cuando hay ese compromiso histórico, ¿no? Ese compromiso de largo plazo,
hasta Sí, las diferencias pueden servir para contribuir y construir la unidad. por Recuerden que supuesto. habían sectores muy importantes del Partido Socialista que tenían una fuerte impronta anticomunista y que no querían participar conjuntamente. Y por eso es que se adelanta la candidatura de Pablo Neruda como un instrumento para forzar la unidad. Y entonces Pablo Neruda Mm, renuncia para justamente viabilizar la candidatura de sí. Salvador Allende presidiendo un frente, el Frente Amplio, la Unidad Popular, ¿no? Que incluía a ese amplio espectro que algunos sectores no querían que suceda, ¿no? Sí, me gustaría agregar ahí que el Partido Socialista siempre ha sido una amalgama de corrientes de izquierdistas. Entonces, para aquella época, yo podría quizás afirmar que había tres. Una que era que quería seguir la vía cubana. De hecho, hubo unos congresos en Linares y luego otro en Chillán, donde se votaba aquello. Se votaba en favor de la vía armada, pero al mismo tiempo que se votaba aquello, se elegía como secretario general a Aniceto Rodríguez, que era el líder de la facción, por decirlo, socialdemócrata del partido. Entonces, de alguna manera el PS ha tenido esa habilidad interna de acomodar las diferentes miradas. Y bueno, después entonces cuando se produce la alianza Unidad Popular y se define la candidatura de Salvador Allende, que esta vendría a ser su cuarta candidatura, el Partido Comunista cede su opción propia y fue un gran aliado de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Fue un partido que apoyó firmemente a ese gobierno. Hay que decir tal vez que mientras nosotros los socialistas teníamos tantas corrientes al interior, en el Partido Comunista, aunque eso lo debería decir mejor Manuel, el Partido Comunista siempre fue más monolítico. Y teníamos duras peleas en el ámbito internacional. Entonces los socialistas siempre rechazamos la invasión a Hungría, la del 53 en Berlín, el 56 en Hungría, después la del 68 en Checoslovaquia. Siempre nos opusimos fuertemente, en cambio el Partido Comunista lo defendía. Bueno, ahí teníamos nuestra pequeña diferencia, pero esas diferencias nunca fueron óbices para que mantuviéramos a nivel doméstico, local, una alianza muy estrecha y de gran lealtad. Ahora, yo creo que esta lealtad de largo plazo, a pesar de que no dejaron de haber episodios en los que hubieron fuertes discrepancias, creo que ha sido toda una lección, sobre todo porque el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces, ¿no? Y entonces, acá en América Latina, después de que ya tenemos el gran error histórico de las discrepancias entre la socialdemocracia y los comunistas en Alemania que permitieron que Hitler gane unas elecciones con asimismo una primera minoría muy estrecha, cuando entre los dos partidos podían haber tenido más del 50% de la votación. ¿No? Pero también, Perdona, solamente le acabo la idea, porque, mira, lo mismo sí, pasó en Argentina en la oposición en contra del peronismo, ¿no? Una gran corriente popular allí que fue tachada de fascista y polarizó a los socialistas y a los comunistas en contra del peronismo, pero que vuelve a repetirse ahora, a estas alturas del partido, cuando una importante, o más bien dicho, bastantes corrientes minoritarias pero significativas, de la izquierda tradicional, de la izquierda posmoderna, ecologistas, feministas, indigenistas, que se pusieron a la izquierda, una actitud crítica a la izquierda de los gobiernos progresistas en todos los ah, países, terminaron convirtiendo en algún momento, no todos, por cierto, con importantes excepciones, pero en algún momento terminaron contribuyendo a la agenda imperial del retorno, de destrucción de los movimientos nacional populares y de retorno al neoliberalismo. No solamente eso, un poco quería yo resaltar sí. la importancia de estas lealtades de largo plazo, lo cual no impide el hecho de que puedan haber críticas, ¿no?
No, no, correcto. No, yo solo quería precisar que en el caso del ascenso de Hitler en Alemania, cuando se dan las votaciones claves en el Reichstag, el Partido Comunista rechaza la propuesta de Hindenburg de llevar a Hitler al cargo de canciller. La socialdemocracia se abstiene, pero el que inclina la balanza es lo que en esa época se llamaba el Partido del Centro, que es el partido precursor de la actual alianza CSU-CDU, o sea, Es la la democracia democracia cristiana cristiana actual. de ese entonces, ¿no? En ese partido, el partido del centro, militaba Konrad Adenauer. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser rigurosos con la historia. eh, y cuando Hitler pide la ley de habilitación, se le llama, en realidad de empoderamiento, Ermächtigungsgesetz, los socialistas y los comunistas votaron en contra. Y lamentablemente el Partido Centro votó a favor, lo cual fue bien estúpido porque no pasaron ni 3 meses y aprovechando esos poderes especiales que significaba gobernar por decreto, entonces el régimen nazi dejó fuera de la ley al mismo Partido del Centro. ¿Ah? No, quedaron fuera de la ley los Aunque otros. una gran mayoría se pasaron a la colaboración, ¿no? Pasaron inclusive como funcionarios. Algunos sí, claro. Sí, Hay algunos. que recordar que estuvo de nuncio apostólico el que después sería el Papa Pío XII, el príncipe Sí, Pacelli, ¿no? Entonces sí, esto es muy Pacheli. importante, ¿sí? Bueno, Oh, bueno, yo creo que ahí tenemos una cantidad de elementos muy sí, sí, significativos sí, que nos sí. ayudan a iluminar un poco la coyuntura actual de América Latina. ¿Por qué no retomas la posta, Ya. Manuel, y nos cuentas un poco cómo fue el desafío de un Allende conduciendo no solamente la pluralidad dentro de su coalición, sino también una movilización social en un contexto de Guerra Fría que advertía lo que iba a suceder? Es decir, había una tremenda expectativa mundial, sobre todo en Europa, sobre la posibilidad del éxito del proceso de la unidad popular, de un socialismo con libertad, porque eso podría haber permitido coaliciones similares en Italia, en Francia, probablemente en España y en otros países que eran absolutamente inadmisibles para el imperio. Cuéntanos un poquito de ese periodo y cómo la izquierda logró navegar estas dificultades hasta que cayó el golpe, ¿no? Mira, yo creo que todos sabemos que en política los partidos mismos y las personas de alguna manera actuamos siguiendo la marea muy poderosa de la actividad política popular y que es algo que va en el trasfondo. Y estos ciclos de actividad política popular, ¿no es cierto?, que descubrió Lenin, nuestra gran Marta Hannecker, la autora de los elementos, ¿cómo era? Conceptos elementales del materialismo histórico, que leímos todos cuando jóvenes, ¿no es cierto? Bueno, ella hizo un estudio muy grande sobre Lenin. Yo creo que es la única persona en América Latina y pues, de la poca en el mundo que se leyó los 50 tomos. Era muy aplicada, Por muy si aplicada, acaso, muy para nuestra rigurosa. audiencia, Marta Harnecker vino también de las Juventudes Católicas, ¿no? Esto, pues, por Claro, supuesto. Exactamente. así Bueno, es. y Marta, ella en su estudio de Lenin tiene un libro que se llama La Revolución Social, Lenin y América Latina, que es un libro magnífico que con Álvaro hicimos un seminario durante todo el año pasado en que revisamos todos esos conceptos. Bueno, Bueno, yo te invito, Manuel, repitámoslo, pero ahora abrámoslo a otros compañeros de América Latina. ¿Qué te parece? Un gran homenaje a Marta, además. claro, por supuesto, encantado, encantado. Pero fíjate que lo que dice Marta es que el principal eh, aporte de Lenin a la teoría política, y vaya que lo digo con autoridad, Marta Hannecker, y ella dice, es el descubrimiento del ciclo de actividad política popular. Esta idea de que, digamos,
bueno, las revoluciones suceden, ¿no es cierto?, periódicamente, pero nunca suceden por azar, sino que, digamos, siguen un curso de el ciclo de actividad política popular que a lo largo de décadas, ¿no es cierto?, pasa por periodos de retracción, periodos de calma chicha, como decían, o de avance a paso de carreta, para después empezar a acelerarse, ¿no es cierto?, y hasta que llega y se despliega en el punto más álgido, ¿no es cierto?, en la crisis política nacional o situación revolucionaria, pero que se despliega con toda fuerza y en la superficie. Entonces, y que después inevitablemente vuelve a caer. Entonces, la verdad es que el actuar, en la pregunta tuya, tú decías, bueno, ¿cómo era posible, ¿no es cierto? O cómo, qué significaba para nosotros trabajar juntos en Chile en el periodo del presidente Allende o en el periodo de la dictadura y de las protestas. Es más o menos la misma situación. Era muy fácil porque éramos arrastrados, por decirlo de alguna manera, por este movimiento poderoso, ¿no es cierto?, pesado, que nadie puede, digamos, alterar bruscamente, del ciclo de actividad política popular. Ahora, yo quisiera, a propósito de este tema que es tan importante, el de el trabajo conjunto y cómo las vanguardias pueden ser alianzas muy amplias y no solo, digamos, focos guerrilleros o, en fin, distintas formas que toman, ¿no es cierto? Pero bueno, en el caso chileno fue una cosa bastante interesante. Me gustaría contarles una anécdota de viejo. Fíjate que el año 71 a mí me tocó ser miembro de la directiva de la Federación de Estudiantes de Chile. Era vicepresidente. Y el presidente era un gran dirigente estudiantil, uno de los dos más importantes, los dos comunistas. Este se llamaba Alejandro Rojas Weiner. Y Alejandro era el presidente de la federación. Y había un secretario general, que era un militante socialista muy destacado, que se llamaba Sepúlveda, me parece que es Alejandro Sepúlveda, no ¿Sería recuerdo, Doris? no era Donis, No era era Doris allá. un joven socialista. Ajá. Bueno, y, y los tres formábamos un equipo muy afiatado, digamos, en la conducción, y yo militaba en el MAPU, que era un partido que venía de la iglesia, como dice Pedro. Bueno, y entonces el punto es que nos invitaron a Uruguay a una, digamos, congreso de la FEU, la Federación de Estudiantes Uruguayos, en la Universidad Central del Uruguay, o sea, la Universidad Pública de Uruguay. Bueno, y partimos los tres, años ¿Esto en qué año 71, era? Disculpa, Manuel. 1971, primer año del gobierno de Allende, acá. Bueno, y llegamos los tres dirigentes de la federación a el aeropuerto en Montevideo y nos toman presos. El gobierno era de un tal Pacheco Areco, no me acuerdo cómo Ah, se sí. llamaba, digamos, uno Sí, de los sí, Jorge personajes. Pacheco Areco. Exactamente. Bueno, inmediatamente nos comunicamos con la embajada hizo todas las gestiones, nos fue a buscar una persona de la embajada y nos llevó hacia donde nos esperaban, que era el plenario de el Congreso de la FEU. Bueno, y llegamos nosotros de este modesto país que es Chile, ¿no es cierto? Eh, Acostumbrados, por ejemplo, al Salón de Honor de la Universidad de Chile, que es un salón de honor muy distinguido, qué sé yo, pero bastante chico. Bueno, y llegamos tarde del aeropuerto al Congreso, pero ya todo el mundo sabía que estábamos presos, pero llegamos como 5 horas tarde y por lo tanto nos estaban esperando desde hacía 5 horas los estudiantes, por supuesto, haciendo echaban adelante su congreso y todas las cosas, pero nos estaban esperando. Bueno, y entramos, oye, al
Salón de Honor de la Universidad Central del Uruguay, que es una cosa majestuosa, que debe ser 3 veces más grande que el de la Universidad de Chile en Santiago. Repleto de estudiantes, desbordante de estudiantes, se descolgaban de los balcones, los pasillos llenos. Mira, y entramos los tres, preocupados de entrar completamente en collera, como se dice, juntos. Bueno, entramos por el pasillo central y se ponen a gritar: Chile sí, Yankees no. Y entramos hasta el proscenio y nos paramos los tres, digamos que veníamos de esta cosa completamente, yo una de las experiencias más impresionantes que he tenido en mi vida. Esta cosa gigante, todos gritando Chile sí, Yankees no, que era lo que nosotros gritábamos por los vietnamitas o por los cubanos. Entonces, una cuestión impresionante. Ahora, esto se repitió en toda la semana en que recorrimos todas las facultades y en la cual participamos de una camionada donde en la formación del Frente Amplio. Y nos vimos con todos los principales dirigentes políticos, entre ellos Arizmendi, que a mí me impresionó extraordinariamente. Bueno, El Frente Amplio de Uruguay, para nuestra audiencia, se creó justamente en 1971 y Rodney Arizmendi era el secretario general del Partido Comunista de el Uruguay, Partido Comunista. que tenía una visión un poquito más flexible, digamos, respecto a esa posición monolítica a la que hacía referencia Álvaro. Bueno, pero déjame terminarte el cuento, porque es muy divertido. Entonces, nosotros en Chile teníamos una pugna bastante fuerte con un grupo cubanista, digámoslo así, que se llamaba el MIR, ¿no es cierto? El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que era muy cercano, digamos, a Fidel Castro, en fin, y que tenía una posición de oposición, por decirlo de alguna manera, por la izquierda al gobierno de Allende. Entonces, eh, teníamos esa idea de que, digamos, había que pelear por los dos lados, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eh, resulta que en Uruguay la democracia cristiana era parte del Frente Amplio. Y por otra parte, justamente los tupamaros tenían un frente político, ¿no es cierto? Y que estaban en conversaciones en ese momento para entrar al Frente Amplio también. Entonces, bueno, y nosotros, en las distintas partes, cuando nos tocaban las conversaciones, nos llamaba mucho la atención con esto. Bueno, entonces siempre les preguntábamos y cómo, y en Chile tenemos bastantes problemas con esto, identificábamos nosotros el MIR con los tupas. Bueno, y me acuerdo que en los últimos días, uno de los compañeros de seguridad de las Juventudes Comunistas del Uruguay, que nos acompañaba, me dice, después que le pregunto por enésima vez, digamos, cómo era esto, me estaban dejando entrar a los tupas, en fin, pues entonces este joven me dice, mira, che, me dice, no jodas más. Si los tupas vienen entrando, de culo, pero vienen entrando, che. Y me dio tanta risa, yo lo he repetido esto pero no sé cuántas veces, ¿no es cierto? Porque es una sabiduría, y era el militante del compañero que nos acompañaba, que era de la Jota. Bueno, pero efectivamente, imagínate tú, ¿te fijas? Imagínate tú, con ese tremendo respaldo nacional e internacional, la verdad es que no era muy difícil, digamos, desarrollar este trabajo conjunto y de amistades muy estrechas, y en las cuales en realidad llevamos la vida entera prácticamente con Álvaro. Y también te voy a decir de todos los partidos y también con los demócratas cristianos. A mí, por ejemplo, los demócratas cristianos me defendieron de la expulsión de la universidad, en fin, y se portaron magníficamente desde el día mismo del golpe. Y bueno, entonces es una vida entera en la cual hemos dependido, incluso para nuestras vidas, de nuestros compañeros y de nuestros aliados.
¿Te fijas? Entonces es una cosa bastante profunda. Ahora, mira, Así es. es Oye, y importante. hoy día estamos en una coyuntura bastante especial. Ya, pero solamente completemos la historia porque No, yo creo no que estamos con sé, tiempo. Y por favor, eh, compañeros, si nos hace falta tiempo, hacemos ya, otra sesión, no nos apuremos. Vamos sí, con el ritmo adecuado, conversando las cosas que creo que vale la pena que nuestra audiencia, sobre todo los más jóvenes, más o menos se vayan empapando para que después vayan también consultando, ¿no? A ver, yo creo que es el primer gran desafío que tenía Allende era con este grupo que era extra legal, digamos, que sería el MIR, pero también recordemos que el grupo de guardaespaldas de Allende venían también del MIR, ¿no? Inclusive un sobrino de Allende fue dirigente del MIR en esa sí, época. Entonces, ubiquemos que tampoco era una situación así sí, demasiado claro. conflictiva, ¿no? Mucho más contencioso es el papel que tienen sectores de la izquierda ahora con respecto a los gobiernos, a las propuestas nacional populares en América Latina. El otro tema importante era que dentro del Partido Socialista, por ejemplo, había una línea, la de Altamirano, que era... Sí, sigue por favor, Manuel. No, es que solamente quiero decir una cosa con mucha claridad por si no hubiera quedado absolutamente claro. Eh, el MIR, desde el mismo día del golpe, demostró su temple. Y la verdad de las cosas es que pagó un precio increíble. Mira, si tú vas a Viña Grimaldi, por ejemplo, y revisas los nombres de quienes fueron, digamos, desaparecidos ahí o ejecutados ahí, etcétera. Este es uno de los centros de tortura y de desapariciones. Mira, hay más, los miritas son la mitad de los que hay ahí. Y eran puros jóvenes. Es decir, los diezmaron completamente. Se portaron extraordinario. Y por supuesto, además, su línea política, ¿no es cierto?, pasó a ser la línea política acertada del mismo momento del golpe. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, las primeras armas que recibieron los comunistas para las primeras acciones armadas que se hicieron durante la dictadura, nos las traspasó el MIR y trabajamos con ellos muy estrechamente en ese terreno. Y hasta el día de hoy, digamos, mira, todas estas peleas que tuvimos en el tiempo de la Unidad Popular, al igual que con los demócratas cristianos, se zanjaron, digamos, de una manera, en el caso del MIR, dramática. Porque, imagínate, pues, si los están cazando como, o sea, una cuestión tremenda. Entonces se portaron muy bien después del golpe. Antes molestaron antes. Sí. Tal vez sería bueno ir llegando a los tiempos de hoy, Ya, estimado bueno, entonces Pedro, cuéntanos cómo fue este proceso para de sacar. recuperación Sí, después de la tremenda represión, después de el proceso de reflujo del movimiento social dentro de la dictadura. ¿Por qué no explicamos un poquito esto para entender también el hecho de cuáles fueron las distintas posiciones que se dieron en la transición a la democracia? no, bueno, bajo la dictadura lo que sufrimos todos, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el MIR también, bueno, sufrimos una política de exterminio. No, no hay otra expresión para describir aquello. Simplemente perseguían a los dirigentes y no era para enjuiciarlos, no, era para ejecutarlos. Se simulaban enfrentamientos falsos, montajes. No, fue una experiencia muy, muy dura. Y, eh, y bueno, todos los partidos sufrimos esas cosas, o sea, tanto el Partido Comunista, el MIR y el Partido Socialista sufrieron el exterminio, el asesinato de sus directivas. Hace poco se le conmemorábamos un aniversario más de la exterminación de la dirección clandestina interior del Partido Socialista, en que fueron asesinados brutalmente muchos dirigentes que con gran valentía y arrojo trataban de mantener vivo
viva la organización del Partido Socialista al interior, porque los dirigentes más destacados, notables, conocidos, que sobrevivieron a la masacre inicial del golpe, bueno, tuvieron que ir al exilio, ¿verdad? Entonces, se necesitaba una organización doméstica interior y claro, fueron duramente reprimidos, perseguidos por los organismos de seguridad de la dictadura. Después empezó yo diría, no sé, ahí podemos tener distintas maneras, pero es lo mismo. En algún momento dado, Pinochet ya no fue funcional al gobierno de Estados Unidos y le empezaron a quitar los apoyos y entonces se empezó a generar un espacio también, no solamente desde arriba, ¿no? Top down, sino también desde abajo, porque como Claro. contaba hace un ratito Manuel, a partir del año 82 se produjeron grandes protestas por la situación económica realmente desastrosa a la que nos llevó la dictadura. En el 82 hubo una crisis económica que hizo caer el PIB en 14%, la cesantía en 30%. Entonces, Y bueno, lo esa increíble, fue la Manuel base. y Álvaro, es que a pesar de que acá en América, claro, no había el internet, pero acá en América Latina, en Ecuador, teníamos la solidaridad pues con el proceso chileno. Sí, Y en los medios de comunicación y en la academia, yo estaba ya estudiando para el 82, 83, estaba estudiando economía, y se presentaba el modelo chileno como el futuro para América Latina, como el modelo técnico, ¿no? Y resulta ser que exacto. ya para entonces, el 82, 83, teníamos una crisis financiera que después además aplicaron la misma ley para tener exactamente las mismas crisis, o sea, una receta Sí, programada sí, en toda sí. América Latina para provocar las crisis bancarias. Adelante, Álvaro. No sé si me están escuchando en estos momentos. Sí, sigue Yo nomás. perfecto. Ah, ok. No, sí, sí, efectivamente, Pedro, o sea, hizo, la dictadura generó dos enormes crisis, una en el año 75, luego otra en el año 88, en los años 80-83, con fortísimas caídas del producto, un empobrecimiento generalizado. O sea, de hecho, la pobreza en Chile, me puedes corregir, Manuel, el gobierno de la Unidad Popular termina con una pobreza del 20%, y Pinochet la entrega 17 años después al 40% de la población. O sea, ese mito que hay del milagro chileno, bueno, es un milagro que favoreció a una pequeñísima minoría que se agarró de las empresas públicas de este país a precio de huevo. Entonces, claro, depende de dónde tú estés, ¿ah? Pero no, el pueblo lo pasó mal. Y, y bueno, después de que, como estaba diciendo, que Pinochet empieza a ser incómodo para Washington, particularmente después de estas cosas, actos criminales en que se dedicaron a hacer terrorismo de Estado fuera de las fronteras de Chile, incluso poner una bomba en pleno centro político de la capital de Estados Unidos para asesinar a Orlando Letelier. Bueno, esa ya fue la gota que colmó Orlando el Letelier, vaso, para ¿no? nuestra audiencia, fue canciller en el gobierno de Salvador Allende. Sí, fue ministro de Defensa, ministro de Interior y Canciller. No, Interior parece que no, pero Defensa sí. Y por lo tanto los militares lo conocían perfectamente bien, sabían de sus capacidades y por lo tanto, bueno, fue un blanco. Ahora, en esa época la dictadura no se limitaba, le puso bomba al ex comandante en jefe eh, eh, Prats Claro. González. Carlos Prats Carlos Prat González en González, Buenos en Aires, Buenos Aires. matando no solamente al general, matando a su señora. Eh, Le dispararon a en Buenos Aires, claro, así es. Bomba en una calle de Palermo, creo que se escribió un libro con ese título, que había sido amigo de toda la vida del dictador Pinochet, porque era su jefe directo durante mucho tiempo, fue su jefe directo, pero lo mandó a matar. Bueno, y también bueno, le hicieron atentado a un destacadísimo dirigente cristiano en Roma, Bernardo Leighton, y lo dejaron muy mal herido a él y a su señora. Entonces, esto era una dictadura
que no conocía límites, y empezó a girar de una línea de crédito que se le agotó con los Estados Unidos, con estas cosas. Y entonces ahí empezaron a operar los embajadores también, dándose cuenta de la situación de rebelión popular y del fardo que para ellos representaba este régimen, y empezaron a mover y a generar negociaciones para que desde la democracia cristiana hacia la izquierda se generan alianzas políticas. Y hubo un gran acto en el Teatro Caupolicán donde habló Eduardo Frei Montalva denunciando una elección fraudulenta de una nueva constitución hecha a la medida del régimen, a partir de lo cual Frei Montalva, que había sido un gran apoyador de la dictadura, le escribió una carta a Mariano Rumor justificándola. Bueno, se transformó en el principal opositor, porque él seguía teniendo gran arrastre popular. Y ahí se fueron generando las alianzas. Lo que yo recuerdo es que el Partido Socialista estaba dividido en varias corrientes, y algunas se integraron a esta alianza, y otras quedaron fuera. El Partido Comunista lo dejaban fuera porque era parte de la condición, me imagino yo, de los propios norteamericanos, antes de no aceptar Finalmente esta alianza, que primero fue la Alianza Democrática, Manuel, al régimen, y termina luego tomando electoralmente el gobierno a través de una elección democrática limpia, legítima, y asume Patricio Aylwin, de la democracia cristiana. Y de ahí para adelante, Por bueno, si acaso, Patricio, hacer... para nuestra audiencia, fue dirigente de la legislatura y opositor, de los primeros opositores, del ala más opositora dentro de la democracia cristiana al gobierno de Salvador Allende. No, por supuesto, es una historia triste que prefiero no volver a tocarla, porque es realmente triste y amarga. Pero luego, en esta otra circunstancia, claro, Aylwin fue el elegido dentro de la democracia cristiana, por encima de otro gran político cristiano que era Gabriel Valdés, que era tal vez la preferencia de nosotros en la izquierda, pero bueno, así se dan las cosas. Y de ahí para adelante vino la otra batalla, porque fue la batalla de abrirle el espacio en este ámbito, situación correspondía integrarlo. Con la nueva sí, ningún problema. Ahí volvimos, ahí volvimos. Luego entonces, después de dos gobiernos de la concertación, se llevó a la necesidad de gobiernos que realmente hicieran las reformas necesarias, como dice mi querido amigo Manuel. Se creó una alianza más amplia que incorporó al Partido Comunista, en una alianza que se llamó la Nueva Mayoría, liderada por Michelle Bachelet, que fue la primera mujer presidenta de Chile. Cuéntanos un poquito. Ahí. ¿Sí? Cuéntanos un poquito las fechas, porque es importante ubicar. ¿Cuándo fue la posesión de Aylwin? ¿Hasta cuándo duró la concertación original? ¿Y cuándo se integra la nueva mayoría? A ver, le voy a pedir la ayuda aquí a mi amigo Manuel, pero la concertación asume en el año 90, después de haberse derrotado a Pinochet en el plebiscito del 88. Un año después hubo elecciones, el año 89 hubo elecciones democráticas, que fueron ganadas por la concertación, y en marzo del 90 entonces retorna plenamente la democracia con un gobierno de la concertación de Partidos por la Democracia, liderado en ese momento por Patricio Aylwin. Y luego vino un gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Luego vino un gobierno de Ricardo Lagos. Se fueron tres gobiernos, ¿verdad? Y en la cuarta renovación, ahí no teníamos candidato. Y entonces fue al sacrificio... Michelle Bachelet fue la cuarta. Perdón, tienes toda razón. Cuarto gobierno consecutivo fue Michelle Bachelet.
ese fue Bachelet 1. Y ya hasta esa altura, la, la, el rechazo de la población a la dictadura se había un poquito diluido porque ya eran 20 años antes, y entonces para muchos votantes era historia eso. Y esto es una interpretación personal mía, pero bueno, 20, 30 años de machacar a la población eh, con las ideas del neoliberalismo, del individualismo, del egoísmo, de ser contrarios a la solidaridad, etcétera, a todo lo colectivo, sino preferir lo individual. Bueno, y eso machacó al pueblo, y por otro lado el pueblo tenía cierta decepción, porque como recién conversábamos, esos gobiernos finalmente hicieron muchas cosas, pero no hicieron todas las cosas que el pueblo necesitaba, y el pueblo se decepcionó y votó entonces por la derecha, por Piñera. Piñera, para nuestra audiencia, Piñera fue hermano de uno de los más publicitados colaboradores de Pinochet, que fue José Piñera, porque privatizó el Seguro Social. De esto tenemos un par de videos con Álvaro que pueden encontrar en el YouTube. Así es, así es. Y ahí vino este gobierno entonces de Piñera, que por supuesto no satisfizo, y entonces en la siguiente elección volvió a ganar Michel, entonces su segundo gobierno, pero bueno, esta dinámica persistía. Nueva mayoría. Claro, con la nueva mayoría, exactamente. Y participaron los comunistas en ese gobierno. Y con el Partido Comunista al interior de esa coalición. Ellos gobernaban entonces desde el PC hasta la Democracia Cristiana, entre medio del Partido Socialista, los radicales y otros partidos pequeños, decisiones de la Democracia Cristiana, etc. Y ahí estamos ya llegando entonces el Bachelet 2 fue el 2014 y dura hasta el 2018, y nuevamente se produce este fenómeno de cierta decepción de que no se hicieron todas las cosas, y vuelve el pueblo a votar por la derecha. ¿Cuáles crees que por el mismo señor? ¿Cuáles crees que fueron los factores o las críticas más importantes de los votantes cuando hacen que gane dos veces Piñera? Después de un gobierno que sería, porque de todas maneras los gobiernos de Bachelet serían de los más progresistas dentro de la concertación, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en los gobiernos de la concertación y también de la mayoría uno todavía existían algunos enclaves autoritarios que provenían de la Constitución del 80, la Constitución de la dictadura, y también en el gobierno de Bachelet había, como participaba la Democracia Cristiana, bueno, la Democracia Cristiana participaba con sus núcleos más influyentes, que eran muchos de ellos, no todos, por supuesto, pero los más poderosos eran muy cercanos al gran empresariado. Muy cercano al gran empresariado. Entonces ellos ponían el freno de mano y no se podía avanzar todo lo que se podía. Había un cierto temor a qué es lo que iba a decir la derecha. Entonces nunca tuvimos, salvo un par de ocasiones, mayoría parlamentaria. Y eso también limitaba mucho la capacidad de pasar las leyes necesarias para sustentar las reformas. Entonces ahí tenemos un drama, no sé si me estoy adelantando, pero llevamos ya desde los 90, llevamos 35 años, vamos a llevar, en que el pueblo empieza a buscar alternativas, cómo se frustra y se decepciona con los gobiernos democráticos de centro-izquierda, recurre a la derecha y vuelve a sentirse frustrado. Pero finalmente ahora, llega el momento que entonces el pueblo opta por la nueva generación y vota por este Frente Amplio de... pero está mediando, no te apresures, porque está mediando el gran estallido de octubre del 2019 con el que estábamos haciendo referencia. No sé si le pasas la posta un ratito a Manuel que nos cuente de ese detalle y luego hablamos de las nuevas generaciones, ¿te parece? Sí. Pero una cosa antes que saltemos. Yo a las 7:20 tengo que salir porque tengo otro Zoom
de la Ya. Comisión Económica de mi partido. Así Entonces, que, Yo estoy invitado, me parece. claro, y Manuel está invitado. bueno, Ok. entonces, si te parece, Álvaro, completa esta partecita antes de que te despidas. Ah, ok. Bueno, entonces después de estas frustraciones con los gobiernos de la concertación y con los gobiernos de la nueva mayoría y con los gobiernos de la derecha de Piñera, finalmente el pueblo opta por esta nueva opción que se le presenta, que venía a transformar las cosas. Y dijo, nosotros vamos a hacer aquello que estos otros gobiernos no pudieron o no quisieron hacer. Y aparece esta generación nueva, con el Frente Amplio, liderado por Boric, y la gente apoya fuertemente en la elección final de segunda vuelta a ese candidato presidencial Gabriel Boric con un 56%. Y bueno, ahí con un discurso muy transformador. Ahora está terminando el gobierno y bueno, ha hecho lo que pudo hacer. Y entonces nuevamente estamos en una situación de cierta frustración y por eso es que hoy día el pueblo en la primaria del sector no opta por una continuidad a través de la candidata Tobá, que era la ex ministra de Interior del gobierno de Boric, sino que opta por la candidata del PC, Jara, que era ministra del Trabajo, y que tiene grandes personales que sobrepasan el marco de irradiación que pueda tener un partido en particular, en este caso el Partido Comunista, y logra una gran votación, duplicó a la candidata Toa. Y entonces llegamos a una situación muy particular de que así como en el año 70 por primera vez llega democráticamente al gobierno el compañero Salvador Allende por el voto popular y con la promesa de la vía chilena al socialismo con sabor a empanada y vino tinto, hoy día este país nuestro le entrega al mundo una nueva sorpresa, porque la candidata Janet Jara puede ser y tiene muchas posibilidades de ser la primera militante de un partido comunista en desafiar, ¿verdad? Llegar al gobierno con el voto popular. Es una cuestión que yo considero un hito histórico. Un hito histórico. La Cuéntanos, otra vez hablábamos con Manuel, tratando de acordarnos si alguna vez, sí, si alguna vez en otra geografía se había producido una cosa de este tipo, en Hungría con Belakún, en la República Soviética de Bavaria, en algún lugar, digamos, y no logramos llegar Yala. a una cuéntanos, situación, cuéntanos, a Manuel, una situación de este tipo. ¿cómo ves tú, digamos, desde adentro del Partido Comunista, cómo ves este proceso y en qué contexto se dan ahora las alianzas dentro de de esta convergencia de distintas fuerzas que incluyen no solamente a nuevas corrientes respecto a lo que fue inclusive la experiencia de la Unidad Popular, sino que estamos hablando de un momento del propio capitalismo a nivel mundial que es distinto, ¿no? Mira, en primer lugar, yo creo que eh, nosotros somos eh, chilenos y por lo tanto tenemos la tradición de el sistema político chileno, democrático chileno, que probablemente por el hecho de que Chile siempre ha sido un país muy pobre. Entonces, en el tiempo del latifundio, los latifundios en Chile tenían, por ejemplo, no sé, la encomienda más grande, por ejemplo, tenía 200 indígenas en el tiempo de la colonia. En ese mismo tiempo en Perú tenían 10.000 indígenas y en México 20 probablemente, mucho más. ¿Ya? Entonces eran pequeños señoríos formados por campesinos pobres que llegaron desde la península ibérica, ¿no es cierto? Y se transformaron en pequeños señores cuyas casonas en el campo, según una visitante muy famosa que se llamaba María Graham, inglesa, del tiempo de la independencia, Uh -huh. dicen que era amante de Lord Cochrane, ¿no es cierto, Álvaro?
María Graham. Sí, sí, Bueno, pero el era Graham. muy mordaz. Entonces ella dijo que las mansiones de los latifundistas chilenos tenían menos comodidades que la cabaña de un pescador escocés. Y eso dijo esta señora. Entonces, que era una Ah, lady inglesa. Bueno, entonces probablemente por eso, digamos, porque eran pequeños señoríos, se conformó un Estado centralizado democrático muy tempranamente, muy poco después de la independencia. Y fíjate que, digamos, por cierto, con excepciones, digamos, es decir, dos alzamientos armados en el siglo XIX, ¿no es cierto? Entre ellos una claro. guerra civil hecha y derecha. Entre paréntesis, el otro alzamiento armado fue dirigido por el Partido Radical, a mediados los mates y los gallos, y marcharon sobre Santiago, Sí, sí. claro, era a mediados del siglo XIX. Pero aparte de eso, digamos, en general funcionó un sistema democrático con todas las restricciones del siglo XIX, ¿no es cierto? Pero funcionó un sistema democrático de manera más o menos regular desde el siglo XIX y por supuesto en el siglo XX con dos interrupciones de golpes militares, la de 1925 y la del 73. Bueno, pero en ese contexto, en ese contexto, el tema de las alianzas políticas en Chile es un tema que para nosotros, por lo menos comunistas y socialistas, es clarísimo. Es decir, en Chile, digamos, quien debe conducir al pueblo, digamos, en sus irrupciones masivas en el espacio político, es una alianza de partidos políticos. Y tenemos en este momento el privilegio de contar con una alianza no solo amplísima que va desde la democracia cristiana hasta, digamos, los comunistas, y por supuesto todos los partidos chicos se han ido plegando además a esto, quedan muy poquitos fuera, digamos. Y es una alianza muy poderosa, pero además que tiene una historia larguísima y una historia muy forjada en la dificultad. Entonces, nosotros no tenemos ninguna duda que lo que tiene que conducir esto es esa alianza muy poderosa cuyas últimas expresiones fueron los dos plebiscitos constitucionales en Chile. Que toda esa misma alianza política estuvo por aprobar el proyecto de nueva constitución de la Convención Constituyente y fue derrotado, pero sacó un 40% de la votación. Y la otra alianza, perdón, la otra instancia fue un segundo intento de reforma constitucional en el cual esa misma alianza votó en contra y arrasó, es decir, rechazó el proyecto de esta ¿Con qué segunda. porcentaje fue lo que lograron parar el proyecto reaccionario, digamos, de constitución? Exactamente, la ¿Pero misma alianza. con qué Entonces, porcentaje? abrumador, no me acuerdo cuánto fue, pero 2/3. O sea, realmente fue Sí, aplastante también, el votar en sí, contra. sí, mira, número grueso en ambos plebiscitos fue 60-40 el rechazo. Claro, claro. Número grueso. Bueno, pero lo que te Entonces, decía es que respecto de la alianza política, no tenemos duda alguna que esa es la alianza política que hay que, en otras palabras, persuadir a que tome el rol que debe tener, po. ¿Y qué es el rol de Allende? Es decir, hacer las reformas necesarias y hacerlas desde el primer día. Es decir, entrar a hacer, digamos, las reformas que hay que hacer desde el primer día. Y las reformas, mira, las reformas más importantes son dos. Y recuperar el cobre significa recuperar un mineral, ¿no es cierto?, que es nuestro y que se lo llevan sin pago significativo 10 empresas privadas. Tenemos Codelco que se lleva como un cuarto, ¿no es cierto? Pero los 3/4 restantes se lo llevan 10 empresas privadas. Y el valor del cobre que extrae, cuyos subproductos pagan todos los costos, o sea, se lo llevan librecito. Y no pagan peso, digamos, tienen una miseria de regalías y cosas así al Estado. Pagan los impuestos como cualquier empresa, pero aparte de eso no pagan nada. Y el valor de ese cobre que se llevan equivale a la mitad de los ingresos totales del Estado.
Imagínate el abuso. Es decir, que esto 10 abre empresas. unas posibilidades Y eso, enormes de reforma dentro de Chile, ¿no? imagínate, pues. Entonces, eso, Pero digamos, también es reforma. abre también la posibilidad de una confrontación con fuerzas reaccionarias internas e internacionales, ¿no? No, claro, por supuesto, pero digamos que la reforma hay que hacerla con la decisión de Allende. Esa es la opinión que tenemos nosotros. Ahora, después, la segunda es terminar con el ahorro forzoso. El ahorro forzoso, sobre texto de financiar pensiones, desvía las cotizaciones previsionales, las desvía al ahorro en los mercados financieros. Y fíjate tú que el monto de las cotizaciones previsionales que desvían todos los meses, nosotros llevamos la cuenta porque junto con Álvaro hacemos un informe de todos los meses respecto de esto, que lo vamos a hacer un par de días más, digamos, vamos a entregar el del último mes. Bueno, fíjate tú que en lo que se lleva, las cotizaciones, el valor de las cotizaciones equivale a un quinto del presupuesto total del Estado. Es el doble del costo de las pensiones que paga el sistema AFP sin subsidio. Y resulta que además el fisco la financia en 2/3. Entonces, es una cuestión, digamos, impresentable. Ahora, esas dos reformas, eso es lo Bueno, que mira, realmente... yo creo que respetando el tiempo de los compañeros, vamos a pararle aquí, ¿les parece, Álvaro y Manuel, para retomar, Claro. abusando de su paciencia, la próxima semana, misma hora, mismo canal? Y entramos a profundidad, y entramos a profundidad en estas dos reformas, ¿les parece? Yo creo que no solamente vamos a hablar del tema económico, sino también de cómo va a enfrentar a nivel político la construcción de alianzas, tanto al interior de Chile como a nivel internacional, para evitar que esto se convierta en otro pretexto para un golpe de Estado como fue con Allende. ¿Les parece, compañeros? Con mucho gusto, pues. Bueno, Encantadísimo. les Sí, mando un gran encantado, abrazo, les mando estimado. un gran abrazo. Muchísimas gracias, Álvaro, Un muchísimas abrazo a gracias, ustedes y Manuel. muchas Que pasen gracias. muy bien y nos vemos la próxima No, semana. gracias a ti. Perfecto. Gran saludo a la audiencia que Un tiene la gran paciencia saludo, de escuchar. gracias.